Hoy les hemos adelantado antes, vamos a recuperar un tema, algo que ocurrió en el Centro de Salud de Albarracín en el año 2020. Una doctora denunció a sus compañeros por mirar en su historial médico. Pues hoy la justicia da la razón a los compañeros. Enseguida les explicamos qué es lo que dicen y por qué han dictaminado que tenían derecho a hacerlo. En Aquí y Ahora vamos a hablarles ahora de un asunto médico judicial que nos ha llamado poderosamente la atención, porque generalmente cuando alguien ve sin permiso de forma ilegal el historial médico de otra persona, bueno, la justicia da la razón a la persona cuya intimidad, ¿no?, ha sido agredida, por decirlo así. Pero en este caso que les contamos hoy, que sucedió en el año 2020 en el Centro de Salud de Albarracín, ha ocurrido lo contrario. Una doctora denunció a sus compañeros por mirar en su historial médico, les denunció y la justicia no le ha dado la razón. Vamos a hablar con Jorge Piedrafita, es el abogado de la defensa. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar por el principio para que todos comprendamos bien qué es lo que ocurrió y cómo se ha llegado a este veredicto. Porque todo empieza en 2020, lo peor de la pandemia, y en el Centro de Salud de Albarracín. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, pues aquí lo que ocurre es que en el Centro de Salud de Albarracín, que en aquel momento además era una zona especialmente tensionada por la COVID y además tenía una residencia de mayores con mucho contagio, esta doctora que atendía la residencia tiene conocimiento y se encuentra mal, que ha podido, detecta la posibilidad que ha podido ser contagiada, se hace una prueba PCR, pero se va del trabajo y ya no dice nada a sus compañeros. Y claro, la coordinadora del centro pues tiene que saber si realmente ha dado positivo o no ha dado positivo, y en el caso de mi cliente, que era el médico que le tenía que sustituir, pues también si realmente estaba contagiada o no, pues para sustituirla, para ver qué pacientes había visto, para desinfectar el centro de salud. Y luego hubo otros dos sanitarios, pues que una era la responsable de prevención de riesgos laborales, que entró en su historia clínica para tramitar el parte de baja, y otra era una enfermera rastreadora, pues que entró como cualquier persona contagiada para ver con qué personas había estado en contacto, y que había todo acciones que eran dentro del protocolo establecido por el COVID y cosas absolutamente normales en ese momento, que fue lo que llevó a esta situación, que creo que ha sido un auténtico despropósito judicial. Claro, recordemos que en aquel entonces había que informar de los contactos para hacer esa red de rastreo para tratar de contenerlo. En aquel momento era el virus. Jorge, esto es lo que ocurre. La doctora descubre que han mirado su historial clínico y denuncia. Y a partir de ese momento, lo acabas de decir, un auténtico calvario para los denunciados. Sí, hay que tener en cuenta que los denunciados han estado casi 4 años imputados por cumplir su deber y el mandato que tenía en ese momento en unas condiciones extremadamente difíciles. Y la audiencia lo que ha venido a decir, que el derecho a la historia clínica, que como bien habéis comentado antes, es un derecho muy importante por el que se suele condenar, hay que entenderlo dentro del contexto en el que se consulta y con la finalidad que se consulta. Y aquí, como acreditamos la defensa, era un contexto asistencial y dentro del protocolo de atención al COVID, y con la única finalidad de atender a los pacientes, de si había habido un contagio, erradicarlo. O sea, no había ningún ánimo de perjuicio hacia esta persona, ni de cotilleo, ni ningún ánimo espurio. Y por eso creo que la audiencia acertadamente dice que este derecho que reconoce el Tribunal Supremo hay que entenderlo en su contexto y su finalidad, y creo que es un fallo muy importante para toda la profesión médica, que les da un marco de seguridad para que ningún profesional sanitario tenga que vivir lo que han vivido mi cliente y sus compañeros. Jorge, precisamente sobre eso te quería preguntar. ¿Esta sentencia puede marcar un antes y un después en este asunto de mirar esos historiales médicos? Porque la denuncia era por revelación de secretos. Sí, efectivamente. Yo creo que sí que marca un antes y un después, porque esta situación tan concreta creo que no se había dado nunca. Hasta ahora todo lo que se habían dado eran accesos que eran claramente injustificados por intereses espurios. Pero claro, el hecho de que un médico denuncie a sus compañeros por haber accedido a su historial dentro de un marco asistencial, yo creo que no se había dado nunca. Y de hecho, pues el juzgado de primeras tuvo que hacer la investigación e instrucción para ver esto cómo había sucedido. Lo que pasa que de una instrucción que además fue especialmente larga por el retraso judicial de la COVID y la cantidad de pruebas, documentos, gente que testificó, pues se pudo acreditar y ver eso. Nadie negaba que los accesos existían, eran accesos además muy breves, de segundos. Los accesos existían, nunca se negó. Lo que sí que había que contextualizar
por qué se habían producido y con qué fin. Y aquí lo que se trataba era de evitar un riesgo a los pacientes, se trataba de evitar un riesgo a la doctora y mantener la seguridad sanitaria en la medida de lo posible, cumpliendo el protocolo. Yo entiendo que como la COVID, que recordemos una pandemia así, solo ha pasado una vez, esta situación no se había dado, pero Claro. puede darse otra situación contagiosa en la que, bueno, pues se dé esta situación, y es importante que los profesionales sanitarios sepan que si ellos acceden a la historia clínica dentro de su papel asistencial y con el fin de cumplir un objetivo que tienen marcado en el protocolo sanitario, que además ese objetivo siempre acabe en cuidar la salud de la ciudadanía, ellos van a ser inocentes y no se les puede imputar nada menos que una revelación de secretos que puede tener hasta 5 años de prisión y la inhabilitación profesional. Claro, entonces por comprenderlo bien, lo que el auto del Tribunal turolense, digamos, marca la diferencia es en la intención del por qué mirar ese historial clínico, ¿no? La intención que tenían y que no había intencionalidad tampoco de dañar la reputación de la doctora. Exacto. Aquí la clave, lo que dice la sentencia y creo que marca la pauta para la seguridad de los profesionales, es decir, que siempre se debe mirar el contexto en el que se hace el acceso. Siempre se tiene que mirar el contexto de que se hace el acceso, si es un contexto médico de trabajo y autorizado, y luego el fin, si se hace con un fin de trabajo para salvaguardar la salud de los demás. En la multitud de casos que son conocidos que hay condena, precisamente como este fin no es legítimo, que es pues conocer unos historiales en un procedimiento de divorcio o conocer una historia clínica por puro cotilleo, pues como el fin no es legítimo, evidentemente existe una revelación de secretos de un dato muy sensible y por eso existe la condena. Pero claro, aquí lo que se dice es eso, que si el contexto y el fin son los adecuados, nunca puede existir delito, y así creo que tiene que ser para que la profesión sanitaria tenga seguridad. Bueno, pues Jorge Piedrafita, abogado de la defensa, enhorabuena por este caso. Muchísimas gracias por explicarnos los detalles que nos generaba, bueno, pues curiosidad y dudas para poder comprenderlo adecuadamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues